Al aire. Al aire. Baruch Hashem. Shabbat Shalom a todos. Bendito sea el Eterno. Bendito sea el Eterno que nos concede la oportunidad de ser útiles y de ponernos en el camino y de enderezar nuestros pasos, y que pone personas a nuestro paso para irnos levantando y así poder ser enviados a una misión. Lo cual creo que Hashem tiene una misión para cada uno, una misión específica para cada uno, y en nuestras manos está descubrir cuál es esa misión a la que Hashem nos está mandando, ¿verdad? Y prepararnos para cumplir dicha misión. Y de eso precisamente trata esta parashá, que tiene unos aspectos muy importantes, creo, como personas que queremos buscar al Creador, bendito es, que queremos ser útiles en sus caminos. Y que como individuos que queremos ser útiles para la misión que Hashem, bendito es, nos ha dado, ha puesto en nuestras manos, que requiere una preparación, requiere de la superación de ciertas cosas que a veces como individuos, a veces tenemos. A veces los estorbos más grandes para cumplir dicha misión están dentro de uno mismo como ser humano. Y hay que echar de ver qué es lo que hay que sobrepasar, qué es lo que hay que superar o mejorar para cumplir dicha misión. El título de nuestra parashá es Shemot, en honor a la segunda palabra hebrea con la cual comienza el Sefer Shin, Mem, Vav y Tav. Su traducción literal es nombres, pero la Septuaginta lo tradujo como Éxodo para indicar su tema principal, que es decir, la salida de los hijos de Israel de Egipto. La primera redención con el primer redentor. El libro consta de dos grandes divisiones naturales, una de carácter histórica y la otra legislativa, toda vez que se van estableciendo los principios y fundamentos de la vida comunitaria del pueblo hebreo, especialmente en la condición nómada en la que vivían a través de viajes y jornadas por el desierto, a través de en su ruta a la tierra prometida. El libro contiene varios géneros literarios como son la poesía, que es el cántico de Moshe, surgida luego del gran milagro del cruce del mar de Suf. Visiones también, como es el caso de la revelación de la zarza que ardía y no se consumía. Legislativa, como son las diversas leyes y ordenanzas que son dadas para administrar asuntos civiles y religiosos, que cuando ponemos todo en conjunto, hacen del libro uno de los más importantes de los Humashim. El libro contiene 1209 años proféticos a partir de sus versículos oficiales. En cuanto a la parashá, nos introduce los nombres de los 12 hijos de Jacob Avinu, incluyendo a Joseph, que ya era en Egipto. ¿Por qué la parashá dice que ya era en Egipto? Dice, es una expresión verbal que indica que que no se asimiló interiormente, sino que se mantuvo fiel a las ordenanzas de su padre Jacob. Por supuesto, estos 12 hijos son representativos de toda la familia, porque Jacob tuvo hijas y además las esposas de sus hijos y sus nietos. En total 69 almas, pero también 70, y si cuentas más detenidamente, aún un 75 asunto que ya ha sido explicado en otro lugar. Rashi nos recuerda que aunque los nombres, esto es bien importante, Rashi nos recuerda que aunque los nombres de los hijos de Israel ya habían sido contados en Bereshit 48, ahora en sus muertes, se mencionan de nuevo para indicarnos cuán precioso es a los ojos del Eterno cada alma de Israel.
El salmista dirá siglos después: preciosa es a los ojos del Eterno la muerte de sus santos. Shemot representa el fin de una edad y el comienzo de otra. La edad de los patriarcas concluye con la muerte de Jacob, Avino, y sus 12 hijos. Mientras los 12 patriarcas vivieron, los hijos de Israel, sus descendientes, se mantuvieron guardados, fortalecidos, unidos y protegidos por el ejemplo y la conducta digna de imitar de sus padres. Pero al morir, aquellos 12 hijos, que eran las 12 columnas en Israel, en el exilio, la influencia de Egipto comenzó a permear la vida de los hebreos, y el nivel espiritual de la colonia israelita en la Galut inicia un proceso de regresión espiritual, y las tinieblas de la contaminación y la asimilación, tomando ventaja de la situación, comienzan su lenta pero terrible influencia en la comunidad de los Kadoshim. Aunque sus nombres hebreos fueron mantenidos juntamente con la lengua sagrada, aquí y allá comienzan a levantarse focos de asimilación y adopción de costumbres egipcias. E incluso, al cabo de poco tiempo, la gran mayoría abandonó el trabajo inicial del campo y la ganadería y se dedicaron a los negocios y se mudaron a los barrios egipcios y socialmente comenzaron a integrarse completamente a la sociedad egipcia. Esto es evidente cuando vemos que el ángel destructor tenía que ir pasando y saltando de casa en casa en la muerte de los primogénitos, indicando así que para entonces la población hebrea mayoritariamente ya vivía en los barrios egipcios. Es decir, que de la tierra de Goshen, en donde se les otorgó, prácticamente ya habían dejado esa tierra como pueblo y que ya se habían integrado en la sociedad egipcia. Y vemos ya el nivel de asimilación que empieza a bombardear la mentalidad de nuestro pueblo en una tierra extraña. En la misma medida en que dicha asimilación va teniendo lugar, su espiritualidad disminuía. Y ello se reflejaba social y políticamente, pues contrario a la lógica, mientras más se asimilaban, peor les iba en el país. Peor les iba en el país. Una gran lección que debemos nosotros aprender hoy en día. Una gran lección que debemos de aprender nosotros hoy en día, los hijos de Israel en el exilio. Equivocados están los que piensan que cediendo a las presiones culturales y sociales de las naciones donde vivimos, mejor nos irá. Lo contrario es el caso. Esto se repetirá luego a lo largo y ancho de nuestra historia hasta los días modernos, con los sucesos que tuvieron lugar en Alemania, por ejemplo, durante la época oscura cuando gobernaba el país el nacionalsocialismo, y se sigue repitiendo en otras naciones, como es evidente hoy día en nuestros países, desde España hasta Argentina, pasando por Cuba, Venezuela y Colombia, etc. Como ya sabemos, finalmente el desastre espiritual llevó a la bancarrota política y la esclavitud echó sus redes sobre nuestro pueblo. Es cierto, el aumento de la población se mantuvo, pero su espiritualidad y su luz, su fuerza interior, su gloria se eclipsaban por minutos, y ello sospechosamente, y para nuestra reflexión, coincidió con un cambio de poder en el país que ignora a Joseph sus méritos y beneficios, y de ciudadanos residentes, amados y respetados, de pronto se transforman en un pueblo completamente esclavo y oprimido.
La fidelidad se hace presente, pues mientras más los maltrataban, más se multiplicaban, causando ahora que medidas mucho más fuertes y terribles sean impuestas para evitar que los hebreos constituyan una amenaza política nacional. Los empezaron a tratar no como parte del pueblo, sino como alguien peligroso, que podía levantarse en contra de Egipto y causar así la ruina. Y esa fue la política. Y empiezan a esclavizarlos. Y los empiezan a maltratar. Causando ahora que medidas mucho más fuertes y terribles sean impuestas para evitar que los hebreos constituyan una amenaza política nacional. Y salió el terrible decreto antisemita que todos los niños nacidos sean asesinados y que solamente las niñas se dejen con vida. Tratemos de visualizar en nuestra mente ese escenario de nuestro pueblo en Egipto. La asimilación, el nivel de asimilación, el olvido de sus leyes, el olvido de los patriarcas, el olvido de las columnas y la luz que los patriarcas les dejaron se había extinguido en sus corazones. Y se olvidaron de que estaban en tierra extraña. Y Hashem los hizo prosperar, crecieron, se multiplicaron, y ellos les llegó a cegar la vista, el entendimiento, y creyeron que esa era la tierra de ellos. Creyeron que no tenían otro lugar mejor que allí mismo. Y se les olvidó que esa no era la tierra de ellos. Se les olvidó que estaban en tierra extraña y que no había un lugar mejor que era la propia tierra de ellos. Entonces vemos que el grado de asimilación fue tan grande, y esto lo vemos en el maltrato, la opresión y el decreto donde los niños tienen que ser muertos, los niños hebreos tienen que ser muertos. Imaginémonos nosotros ese decreto. En la vida real, en nuestro pueblo en Egipto, imaginemos esas circunstancias. Dolor en las familias judías. Y en esas circunstancias de dolor y agonía, nace la esperanza, nace el Redentor. Es decir, en el tiempo, cuando físicamente hablando, ya no había esperanza. Como pueblo, la asimilación por un lado, y se han olvidado de los consejos de los patriarcas, de los padres, se han olvidado de los mandamientos de los padres, se han olvidado que los padres una y otra vez les repetían: Hashem os visitará. Se habían establecido en aquella tierra, y por haberse establecido y haberlos Hashem prosperado, se llegaron a olvidar de la necesidad de salir y de regresar a la tierra prometida que Hashem prometió a sus padres y a sus descendientes. En esas circunstancias nace Moshe.
quien milagrosamente vino a ser rescatado de las aguas por la hija del faraón y propuesta a una nodriza hebrea, resultó ser la propia madre del bebé quien bajo la supervisión de la princesa egipcia cría a su propio hijo. Una vez destetado, el niño es llevado directamente al palacio de Egipto, donde crece y es instruido en todo el conocimiento y sabiduría de los egipcios. Sin duda, Moshe estaba preparado lo suficiente para ser el próximo faraón si las circunstancias políticas le ayudaban. Hecho mayor, con aproximadamente 40 años de edad, sale a visitar a sus hermanos hebreos esclavizados y por primera vez percibe de cerca sus tribulaciones y aflicciones. Cuando un mitzri golpea a un hebreo, el alma judía de Moshe salió a flote y de una sola palabra lo echa por tierra completamente muerto. Para ocultar su acción, Moshe esconde el cadáver en la arena. Al día siguiente vuelve a salir de nuevo para mirar cómo les iba a los hebreos, cuando descubre dos de ellos riñendo entre sí, y Moshe, para apaciguarlos, pero el ofensor le responde, y Moshe trata de apaciguarlos, pero el ofensor le responde: ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Procuras también matarme como mataste al mitzri? Al verse descubierto, Moshe teme por su vida. En efecto, el faraón se entera del asunto y esto crea las circunstancias suficientes para que Moshe entienda que sus días en el palacio están contados y sale de Egipto hacia Midian, a donde llega finalmente cansado del camino y se sienta junto a un pozo. En ese momento, 7 hijas del sacerdote del área vienen por agua y Moshe les ayuda abriendo así el camino para que Yitro, el padre de las pastoras, lo reciba en casa. Moshe se casa con una de las hijas de Yitro, Sípora, de la cual nace su primer hijo Gershon, en memoria de Ger, un extranjero, es decir, de un extranjero, pues fuera ahora de la comunidad hebrea, Moshe se vio a sí mismo como extranjero en tierra ajena. Dedicado a la ganadería y ocupado en ella, Moshe tiene la revelación angelical que cambiará todo el curso de su vida. En efecto, es llamado y finalmente, luego de superar todas sus objeciones, Moshe es consagrado y comisionado para ser el primer redentor de Israel. Sus temores de rechazo por parte de su pueblo son mitigados cuando el Eterno le concede 3 señales proféticas que demostrarían más allá de toda duda razonable que efectivamente el Elohim de Israel le había visitado y comisionado para tan alta misión. Resuelto a llevar adelante la obra encomendada, Moshe pide la bendición de su suegro y regresa a Egipto para demandar al faraón que deje ir a los hijos de Israel. En el camino es confrontado por un ángel que demanda la circuncisión de su hijo Gershon, o ser muerto. Ante la debilidad evidente de Moshe por su lucha con el Malach, Sípora, su esposa, toma un pedernal, le hace el Brit Milá a su propio hijo, lanzando el prepucio a los pies de Moshe. Cuando el Malach ve lo que ha ocurrido, suelta a Moshe. Mientras tanto, el Eterno se revela a Aarón, hermano de Moshe, y le ordena encontrarse con él en las afueras de Egipto. Moshe narra a su hermano todo lo ocurrido el día de la zarza y ambos entran en Israel. Reúnen a los ancianos de Israel y presentan las evidencias de dicho llamado y misión. Presentadas las evidencias, los líderes de Israel no tuvieron duda de que el Eterno había visitado a nuestro pueblo y creyeron a Moshe y le aceptaron como su redentor. Me voy a saltar un poquito esto porque es muy largo. Es un comentario que es bien interesante el comentario. Como es evidente de la lectura de la Torah, los profetas y el código real, la Torah, los profetas y el código real, el denominador común es la manera como el Eterno usa vasijas preparadas de antemano para ser las depositarias de su plan de redención. Entre Moshe Rabenu, el primer redentor, y Yehoshua Rabenu, el segundo y final redentor, una gran línea de nacimientos y personalidades elegidas y comisionadas divinamente forman parte del entretejido sagrado de la redención de nuestro pueblo y el mundo. Mantener a la vista, esa unidad profética que corre escondida por los escritos sagrados es fundamental para comprenderlos apropiadamente. Ellos no son un fin en sí mismo, sino que tienen una meta, un propósito definido, como es
el plan de redención concebido desde antes de la fundación del mundo en el corazón de nuestro Padre que está en los cielos. Apegarnos a ese plan y hacer nuestra parte en el tiempo de vida que nos es concedido constituye nuestro más sagrado deber y nuestro más digno servicio. No hay obra más noble ni recompensa más gloriosa. Vayamat Yosef, y murió Joseph. Shemot 1:6. Pregunta, ¿por qué se menciona a Joseph primero que al resto de sus hermanos que en su mayoría tenían más años que él? Porque dice, y murió Joseph. Respuesta, según el Midrash Rabbah sobre Breshit, una de las causas por las cuales el Tribunal Celestial puede decretar un acortamiento en los días de vida de una persona se debe al orgullo espiritual. Esto es, tener un mayor concepto de uno mismo que el que debe tenerse. Cuando la cordura y la humildad no adornan nuestra personalidad, corremos el riesgo de ser disminuidos en nuestros años aquí en la tierra. Joseph, al no saber controlar apropiadamente su alto llamado, dejó que la autosuficiencia y un peligroso sentido de superioridad se anidaran en su carácter, y ello causó una disminución de los años de su vida, razón por la cual se menciona de primero entre los muertos de aquella generación. Conforme vamos estudiando, examinémonos a nosotros mismos como personas que estamos frente al Eterno, que estamos cumpliendo una misión, que tenemos un llamado a un servicio divino, como personas que queremos superarnos y mejorar. A veces la mente vuela demasiado lejos, a veces pensamos en otras personas y menos, a veces el que menos piensa es en uno, a veces. No tengo la tendencia a eso. Pero haga de cuenta y caso que aquí solamente está usted. ¿Verdad? Y que ninguna meta, de todo lo que estamos aquí, ninguna meta y ninguna misión es parecida a la otra. Que cada quien debe hacer su meta y cumplir su responsabilidad. Entonces, midámonos a nosotros mismos en el nivel en que estamos. ¿Por qué? Porque esto precisamente viene para enseñarnos a nosotros, tomando en cuenta los errores y las consecuencias que la Torah nos ha legado, que la Torah nos ha dado. Y de nuestras decisiones depende que nuestros años se multipliquen o que se acorten. Esto es lo que explica por qué nuestro Rebbe Hakadosh constantemente procura insuflar en el corazón de sus talmidim la imperiosa necesidad de un refinamiento del carácter, entre cuyos adornos deben prevalecer la humildad y el servicio los unos a los otros. Rab Shaul tomará eco de tales enseñanzas y procurará que el mismo principio esté presente también en medio de los conversos, cuando él dice, haya pues en vosotros la misma mentalidad que hubo en Mashiach Yeshua. ¿Cuál mentalidad? La humildad, el carácter de nuestro Santo Maestro, la humildad y el servicio a los demás. La humildad y el carácter, la humildad y el servicio a los demás, que mantienen al hombre equilibrado en su posición donde debe de estar. Y él dijo, el que quiera ser mayor entre ustedes, no va a ser, dijo, el que los mande a todos y el que les dé a todos.
con el cincho, no, o con el cinto, como dice en México. No, dijo, aquel que va a ser el mayor tendrá que ser el servidor de todos. De esa manera podrá ser mayor que todos. Entonces, al ser servidor de todos, nunca podría entrar un espíritu de superioridad en él, ni nunca iba a tener un más grado concepto de sí mismo, más que el de servir a los demás, que el de servidumbre. Para protegerlos precisamente, ¿de qué? Que los años se les acorten. Entonces, uno dice, velo azul, y lo hicieron, y no hicieron. Pregunta, ¿y no hicieron refiriéndose a qué? A que no llevaron la orden antisemita de matar a todos los varones, a todos los niños. Pues no lo hicieron así, sino que reservaron la vida de los niños. Y cuando se les pidió cuenta a las parteras, dijeron, no, las mujeres judías, mujeres hebreas, nunca no son como las egipcias. Entonces, pregunta, ¿es permitido mentir y desobedecer civilmente para salvar una vida humana? Claro, es una pregunta que cualquiera podía titubear, ¿no? Pues porque aquí hay solo entendidos, ¿verdad? De que todos. Cuando dos mandamientos están o se encuentran en tensión, el de mayor peso toma precedencia. Está prohibido mentir, pero también está prohibido asesinar. Por tanto, si para salvar una vida humana en peligro inminente hay que mentir y desobedecer a las autoridades civiles, está permitido, probado que la intención no es engañar, ni rebelarse contra la autoridad, sino el temor a la sujeción al Eterno y la salvación de la vida del inocente. Ninguna autoridad terrenal, política o religiosa tiene mayor autoridad que el Eterno. Por tanto, todo decreto de los hombres que son una afrenta al honor del cielo y a sus mandamientos están sujetos a la prioridad de la suprema autoridad, no a las delegadas que en este caso pueden ser desobedecidas. Toda rabia. Al hacerlo, debemos estar dispuestos a sufrir por nuestros principios, si así fuera decretado. Hay 4 cosas en que un creyente debe estar dispuesto incluso a perder su vida antes de claudicar. Primero, idolatría. Esto es postrarse delante de un ídolo y confesar, este es mi Dios. En ese caso, preferible perder la vida. Segundo, asesinato. Como si alguien te dice, mata a esa persona si no te matamos a ti, sabiendo que esa persona no es culpable y por tanto estaríamos derramando sangre inocente. Tercero, inmoralidad sexual, específicamente adulterio, fornicación, homosexualismo y bestialismo. Cuarto, negación de Yeshua como Mashiach. En nuestro caso de nosotros, de la alianza, avergonzarnos del Ribi. Y al ser preguntados, responder diciendo, no sé de quién me hablas, o no conozco a ese hombre, o no tengo nada que ver con este hombre. De no arrepentirnos de todo corazón de estos graves pecados, la persona es cortada de la comunidad y perdería su entrada en el mundo por venir. Cada uno debe mirar su corazón y asegurarse de que está bien con Elohim. Y vio que el niño era Kitobu, esto es bueno. 2, capítulo 2, verso 2. Pregunta, el niño era bueno. ¿Qué significa que el niño era Tob, bueno?
Respuesta: al usar la misma expresión que el escritor pone en los labios del Eterno en lo relacionado con la creación, y vio el Eterno que era todo, pues significa entonces que el bebé recién nacido cumplía el propósito por el cual fue concebido, es decir, que este bebé sería el Redentor de Israel. De hecho, el Midrash nos recuerda dos cosas interesantes. Primero, el nacimiento de Moshe fue el resultado de una profecía dada por su hermana Miriam. Segundo, que cuando Moshe nació, una luz sobrenatural llenó la tienda donde su madre lo trajo al mundo. Tercero, que el niño era bueno, es decir, hermoso, saludable y apto para la obra que le sería comisionada. Algunos poskim han dicho que Moshe nació ya circuncidado y por tanto su nacimiento fue visto como milagroso. Los que afirman que los nacimientos milagrosos es evidencia de religiones extrañas a la fe de nuestro pueblo ignoran que todos los grandes caudillos y redentores de Israel tuvieron nacimientos milagrosos. Isaac nació milagrosamente de su madre. Su madre Sara era estéril. Lo mismo pasó con Rivka, de donde surge Jacob vino. Y Rachel, la madre de Joseph y Benjamín, también era estéril. Sansón nació por un milagro del Eterno. Lo mismo sucede con Moshe Rabenu, pues según el Midrash, a no ser por el consejo y la profecía de Miriam, en el sentido de que el decreto de su padre era peor que el de Faraón, pues al divorciarse de su madre para no traer bebés al mundo, que fueran luego lanzados al Nilo, cerraba la posibilidad no solamente para que no nacieran varones, pero también hembras. Y por tanto, y en tanto que el decreto del Faraón solamente afectaba a los varones, al escuchar esto, Amram se casó de nuevo con Jochebed y el resto de los hijos de Israel siguieron su ejemplo. De esa reunión nació Moshe. De esa reunión nació el Redentor, que fue Quitón, apto para la obra de la redención que le sería confiada. A veces, y es entendible, ¿no? Humanamente hablando es entendible, ¿verdad? Y también son debilidades que a veces hay que superar para ver la mano invisible de Hashem en medio de las circunstancias en que nos han tocado vivir. Que a veces uno toma decisiones, ¿verdad? Y las decisiones que se toman son las mejores que están a la mano. Pero a veces las decisiones que uno toma a la mano, las mejores que puede, a veces pueden recurrir en una violación de los mandatos divinos. Y en ese caso no podrá ir mejor. Las cosas no pueden aliviarse de esa manera. Es decir, que la solución no era esa. Y a veces es lo que, cuando uno está pasando por situaciones así, a veces uno no mira. O uno nunca piensa, ¿a dónde está Hashem en medio de mi situación? Sino que damos una cosa por terminada antes de que termine. Entonces, se volvieron a unir y esperar en la mano de Hashem. Y a veces el humano tiene esa tendencia de tomar decisiones. Y a veces no nos metemos más con el Eterno, a veces no buscamos más los mandamientos para guardarlos. Y a veces se puede llegar a pensar de que así meternos a esos mandamientos o querer guardar los mandamientos a veces nos causa más sufrimiento. A veces hay esa tendencia y claudicamos.
porque vemos que todo está perdido y que ya no hay esperanza. Pero la salvación del Eterno para su pueblo ocurre en un abrir y cerrar de ojos. Que cuando sus hijos pierden la fe quizás, o sienten que ya no hay esperanza, es cuando Hashem actúa. Por eso necesitamos hacer un esfuerzo por mantenernos firmes. No importa las circunstancias. Sufrimiento siempre va a haber. Pero si por las circunstancias claudicamos, si por las circunstancias dejamos a nuestro pueblo, creyendo que afuera nos va a ir mejor, o negamos nuestra fe, lo aleno, que eso suceda. Tengamos fe en el Eterno y procuremos nosotros ser parte del remanente que no se doblega. Procuremos nosotros ser uno de nosotros parte del remanente que Hashem tiene en el exilio, que no claudica y que no da un paso atrás, que no retrocede. Hagamos nuestra parte y créame, Hashem hará la suya. Pero Hashem está preparando la salvación de su pueblo ahora mismo. Hashem está preparando las herramientas para que esa salvación tenga lugar. Y cuando las cosas suceden, vemos el poder de Hashem por su pueblo. Vemos el amor y la fidelidad de Hashem para con su pueblo. Todo va de acuerdo a la voluntad divina. Nadie de nosotros puede mejorar la voluntad divina. Sujetémonos a la voluntad divina y la gloria del Eterno será vista en medio de su pueblo. Batik llamó Moshe y lo llamó Moshe. Si el nombre de un niño hebreo es dado el día de su Brit Milá, ¿cuál fue el nombre de Moshe entonces 3 meses antes de que se lo encontrara la hija del faraón en el río? Según Ezra, el nombre que se le dio al primer redentor por su madre fue Moshe. Y la hija del faraón lo llamó en realidad Moniot, que es la forma egipcia de decir el hebreo Moshe. Pues de haberlo llamado ella sacado de las aguas, en pretérito, el nombre habría sido Moshu o Moshti. Pero al llamarlo Moshe, él fue sacado. No solamente reveló su nombre hebreo, sino que sin saberlo profetizó que se había encontrado con quien sacaría fuera de Egipto al pueblo hebreo. Shenia, Nashim y Ibrim, 2 hombres hebreos. ¿Quiénes eran estos 2 varones hebreos, hermanos de un mismo padre? Los que estaban riñendo. El Talmud, Nedarim 64b, los identifica como Datán y Abiram. Los mismos 2 que luego se rebelarán contra Moshe Rabenu, como aparece documentado en Bemidbar 16.1. Al mencionarse Datán primero que Abiram, significa que fue Datán el que estaba iniciando la pelea y causando el problema. Lo mismo sucederá luego cuando se levanten contra Moshe. Pero el solo hecho de levantar su mano contra su hermano
Datán es considerado como un malvado. Este es el lenguaje de Rashi. De haber aceptado la amonestación de Moshe y reprimido a sí mismo, habría ganado una gran batalla y no habría formado parte del grupo que fue luego tragado por la misma tierra al punto de descender vivos al Seol. Ulcohen Midian. La palabra Cohen describe dos oficios en la Torá. Primero, el de jefe o ministro más importante de una región o jurisdicción. Segundo, un sacerdote. Según las memorias de nuestro pueblo, Yitro, el suegro de Moshe, era un idólatra y presentaba servicios religiosos a sus ídolos. Pero luego, en un esfuerzo para encontrarse con el verdadero Eloah, y tal vez por la influencia misma de Moshe, abandonó sus ídolos y vino a ser un converso sincero de su nación. Debido a esto, los madianitas no le aceptaron más como su jefe y sacerdote, y él continuó por su cuenta su búsqueda del Eterno. Más tarde hará su conversión oficial junto a Moshe y a su hermano Aarón, pero declinará la oferta de unirse formalmente a la comunidad de Israel con tal de alcanzar a los madianitas. Para el monoteísmo hebreo, Yitro es conocido por 7 nombres diferentes. Primero Yitro, segundo Reuel, tercero Giter, cuarto Keni, quinto Obab, sexto Eber, séptimo Putiel. Los hijos de David son vistos también como Kohanim, como aparece documentado en Samuel 8:18, pero que se traduce siempre como príncipes o dirigentes, haciendo uso de unas de las acepciones del término. Un varón egipcio, Ish Misri. Moshe no lucía hebreo, sino egipcio. Esto es importante, ya que, como sabemos que el primer redentor es prototipo del segundo redentor, es decir, que Hashem, para la redención de su pueblo, toma a un hombre hebreo disfrazado de gentil. En este caso de Moshe, disfrazado de egipcio, atuendos egipcios, sabiduría egipcia, pero su esencia era hebrea. Y lo vemos en el acto de defender a su hermano, que su alma salió desde lo más profundo, abriéndose brecha entre tanto costumbrismo, entre tanta sabiduría egipcia, y su verdadera esencia salió a la luz. Y sintió, ¿qué sintió cuando él vio que su hermano sufría en manos de un extranjero? Su esencia lo impulsó a defender a su hermano. Y accionar. No pudo él quedarse tranquilo mientras su hermano sufría. Primero defiende a su hermano de un extranjero, de un gentil. Segundo, trata de reconciliar 2 hermanos dentro de su pueblo. Trata de ponerlos en paz, unidad, trabajando la unidad entre ellos. Vestía como egipcio, hablaba egipcio, también hebreo, y se comportaba como un varón de la clase alta de Egipto. Las hijas de Yitro lo identificaron por su apariencia externa y lo llamaron un varón egipcio. Moshe guardó silencio sobre su identidad. Prefirió que lo relacionaran con un mitzri que con un ibrí. Sin embargo, cuando su antepasado Joseph estaba en la cárcel, no negó su origen hebreo, ni su tierra hebrea, porque él dijo, Joseph dijo, fui hurtado de la tierra de los hebreos, Bereshit 40:15. Confesó. Esto demuestra el grado de asimilación que se vivía luego de algunas generaciones posteriores a los gigantes patriarcas. Y por haber negado su identidad,
y relación con la tierra de la promesa, entre otras cosas, le costó a Moshe privarse de ella, privarse de entrar en ella. Es más, ni siquiera sus huesos fueron sembrados allí, en la tierra prometida. Según el Midrash de Barim Rabá, Moshe protestó que los restos de Yosef fueron enterrados en Eretz Israel, pero no los suyos, y dijo: ¿serán los huesos de Yosef sepultados en la tierra prometida y no los míos? Y el bendito respondió: el que tuvo en honor su tierra de procedencia será enterrado en ella, pero el que no, no. Esto es una referencia al hecho de que Moshe aceptó que era un egipcio y no corrió a la casa de Yitro. ¿Fue el Eterno quien es bendito demasiado estricto con Moshe? Pregunta. No. Si buscamos el nivel de responsabilidad que le fue entregado, mientras mayor es la responsabilidad, mayor exigencia y mayor disciplina será requerida. El llamamiento y misión dadas a Moshe Rabenu, según Rashi, el Eterno no se reveló a Moshe en un cedro o en una palmera, sino en una zarza llena de espinas, para demostrarle al primer Redentor que entendía el dolor y el sufrimiento que estaban causándole a los hijos de Israel. El salmista dirá luego: con él estaré yo en la angustia, Salmo 91:15. Cuando el Malach del Eterno se materializa en medio de una zarza, sin duda estaba enviando un mensaje vivido a Moshe. Conozco el dolor de las espinas que están siendo clavadas sobre mi pueblo. Lo mismo es cierto hasta nuestros días. El Eterno conoce nuestras angustias y en medio de ella nos revela su presencia a fin de traer gozo y esperanza, fortaleza y consolación mientras la obra de la reflexión se aproxima, de la redención se aproxima. Por otro lado, mientras los hijos de Israel clamaban en Egipto y pareciera que el Eterno permanecía indiferente a sus angustias, el Eterno en secreto y oculto a sus ojos estaba preparando al hombre que serviría de intermediario y vasija apropiada para responderle sus legítimos ruegos. Lo mismo es cierto hoy. Gritas, gimes, clamas y suplicas y pareciera que el Eterno te hubiese dado las espaldas o no le interesara tu angustia. No le creas. En algún otro lugar, Él está preparando tu sanidad, liberación y exaltación. Confía y espera que pronto verás su luz. Que una zarza arda en medio del desierto es normal. Lo que no es normal es que arda sin consumirse. Y esto fue lo que trajo la atención de Moshe. Y viendo Yud-Hei Bab-Hei que iba a mirar, lo llamó Elohim desde dentro de la zarza. Previamente se había dicho que era un ángel. Pero ahora se dice que es el Eterno y luego Elohim. ¿Cómo lo entendemos? El ángel del Eterno, cuando es enviado a una misión, recibe permiso para usar el nombre sagrado y los títulos divinos necesarios para cumplir con las exigencias de la misión encomendada. Al hacerlo así, puede ser llamado por el nombre, aun cuando no lo es en realidad. El principio de agencia divina es fundamental para comprender estos pasukim y otros de las escrituras. Por tanto, no porque se menciona el nombre, es la revelación de la realidad esencial de su persona, sino que casi siempre es su representante. Por no tener en cuenta este principio, se pueden cometer graves errores teológicos, atribuyendo a la criatura la dignidad de la esencialidad del Creador, quien es bendito. Por otro lado, Elohim no es nombre propio desde el punto de vista gramatical hebreo, más bien indica una función u oficio,
casi siempre relacionado con la idea de autoridad y dominio. El Eterno, bendito sea, se revela en las Escrituras de muchas formas y con muchos nombres diferentes. Cada una de esas revelaciones refleja un particular atributo del Eterno, si es que podemos hablar así para intentar comprenderlo. El nombre sagrado conocido en muchos círculos académicos como el tetragramatón, las 4 fonéticas o letras sagradas, y que no se pronuncian por no saber exactamente cómo hacerlo, nos habla del atributo de gracia, bondad y misericordia del Eterno, mientras que Elohim revela su atributo de estricta justicia. Moshe replica: y cuando los hijos de Israel me pregunten ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y Elohim dijo a Moshe: Ejye Asher Ejye, seré el que seré. Esto demanda una clarificación, porque si los hijos de Israel no conocían el nombre de Eloah de Israel, entonces no tenía sentido que Moshe les dijera el nombre, toda vez que sería irrelevante, pues no estaría en condiciones de conocer si en verdad ese era el nombre. Y si lo sabían, preguntar por el nombre tampoco tendría mucho sentido, toda vez que tanto Moshe como ellos lo conocían. Consecuentemente, lo que Moshe está diciendo al Eterno es que le revele sobre la base de qué atributo divino hará lo que ha prometido hacer a favor de los hijos de Israel. La respuesta del Eterno es: sobre la base de mi bondad y misericordia, seré el que seré. Significa entonces, yo estaré con ellos y en medio de ellos durante sus tiempos de tribulación y dolor. Salomón lo dirá luego de forma poética al decir: mi cabeza está llena de rocío, lo cual es una alusión a la presencia divina en el exilio, confirmando la promesa dada a nuestros padres. Consecuentemente, la redención no será ejecutada sobre nuestra justicia propia, ni siquiera nuestros méritos, sino por el honor y la confiabilidad de la bondad del Eterno, como fue revelada en las promesas hechas a los padres. Quita el calzado de tus pies, la expresión quita el calzado de tus pies. Todo el que ha andado en el desierto, ya sea del tipo A, sin nada de presencia vegetal, o de tipo B, con alguna manifestación de vida vegetal, como un yermo, por ejemplo, como es el caso aquí, conoce de la necesidad de tener bien cubierta la cabeza y en algunos casos hasta el rostro, y por supuesto tener bien calzado en los pies, buen calzado en los pies. El hecho de que el Malach pide a Moshe que quite los últimos y deje los primeros significa que es permitido estar en la presencia divina con la cabeza cubierta, y que presentarse descubierto ante el Eterno está prohibido para un yehudí. Donde quiera que la presencia física del Eterno por medio de un Malach u otra forma escogida por la sabiduría divina se materializa, debe saber el hombre que está parándose en un lugar sagrado, y consecuentemente las medidas deben ser tomadas para su reconocimiento con temor y miedo reverentes. Anoji Elohai Abijá, yo soy el Eterno de tus padres. Aquí el Malach asume temporalmente la identidad del Eloah de los patriarcas, no porque en verdad lo fuese, sino porque lo representa oficialmente. Este principio de agencia divina, de la que ya hemos hablado antes, establece que la personalidad del Eterno, por así decirlo, se extiende sobre la personalidad del enviado, y es así como si el enviador mismo estuviese presente, pero en el oficio, no en la esencia. Al llevar el nombre del Eterno en sí mismo y hablar como si fuera el Eterno, significa que Elohim y el Malach son una ejad perfecta, y consecuentemente la personalidad divina absorbe la angelical y lo hace hablar y actuar como si fuera el Eterno mismo. El maestro dirá después, siguiendo el mismo pensamiento hebreo:
el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y yo y el Padre somos una ejad, somos uno. Consecuentemente, Yeshua es una extensión por oficio y agencia divina del Padre. A Él y solamente a Él, de los nacidos de mujer, se le ha dado el honor de llevar el nombre sagrado y representarlo de forma plenipotenciaria. Toda autoridad me es dada, dijo Él. 3:18. Ellos oirán tu voz. Después ellos no me creerán. Las primeras palabras pertenecen al Eterno, las segundas a Moshe. En la primera, el Eterno afirma que el pueblo hebreo escuchará. En la segunda, Moshe afirma que no le creerán. Pregunta: ¿por qué Moshe no le cree al Eterno, quien le ha dicho que los hijos de Israel le escucharán? ¿No es esto la Shon Hará contra el pueblo hebreo? No es la Shon Hará, como veremos. Pero una de las evidencias de la inerrancia bíblica es el hecho que no oculta los errores y debilidades de sus principales personajes. Aún el más grande de los profetas cometió faltas y transgresiones. Las escrituras no lo intentan presentar perfectos o sin errores, sino tal y como fueron. Sin embargo, tuvieron un denominador común. A pesar de sus errores, ellos corrigieron sus vidas y procuraron elevarla al punto más alto de espiritualidad posible. Y esto es un ejemplo para todos nosotros. En efecto, el Eterno, por medio del Malach, le ha asegurado a Moshe que el pueblo hebreo oirá su voz y creerán que Moshe ha sido enviado por él para redimirlos. Pero Moshe no está tan seguro como Eloa. Tiene sus dudas y es honesto con el Eterno. Sin embargo, debemos notar que Moshe no duda que sus hermanos escucharán su voz, sino que tal vez no la obedezcan, y esa era su gran preocupación. Pero aún así no se expresó bien del pueblo, y esto será un asunto sobre el cual todos debemos reflexionar y perfeccionarnos. ¿Por qué Moshe tiene dudas acerca de si le escucharán y obedeciéndole? Porque la revelación de la zarza ardiente no fue verificada por testigos, sino solamente por Moshe. ¿Cómo podrá entonces el pueblo creer que en efecto el Eterno se le apareció, lo llamó y comisionó para tan extraordinaria y casi imposible tarea de la redención de Egipto? Desde entonces, en el judaísmo, toda revelación privada tiene que ser confirmada con evidencias que demuestren, más allá de toda duda razonable, que efectivamente Eloa se le ha aparecido y comisionado para la tarea. Este hecho es palpable en la vida de nuestro maestro Hakadosh, como está documentado en nuestros libros. Leemos lo siguiente, Yohanan 9:29. Dice: sabemos que Eloa le ha hablado a Moshe, pero a este, refiriéndose a Yeshua, no sabemos. Y también está documentado, muchos creyeron en él y decían: el Mashiach, cuando venga, presentará más evidencias que este. Y además fue escrito, y muchos creyeron en él viendo las señales que hacía. Un juez dijo del maestro: nadie puede hacer estas señales que tú haces si Eloa no está con él. El judaísmo es la única religión que puede demostrar científicamente que ha sido revelación del cielo, porque Eloa mismo se manifestó delante de todo el pueblo al pie del monte Sinaí, como estudiaremos. Las demás religiones declaran revelaciones que nadie puede demostrar porque fueron privadas y personales. ¿Qué seguridad tenemos de que mañana no ocurra otra revelación más, posiblemente diferente y contraria a la primera? Pero la religión de Israel, hablando en términos humanos, fue establecida delante de miles y miles de personas y todas vieron, oyeron, experimentaron y se convencieron de que Eloa había hablado. Las había escogido
había hecho un pacto con ellos y que Moshe fue seleccionado para recibir la totalidad de la revelación y pasarla luego al pueblo. Solamente después que todos estaban convencidos de que Moshe había sido elegido para dar la Torá al pueblo, el Eterno lo invita para que suba solo al monte y reciba las tablas de la ley. Y esta era la gran preocupación de Moshe. Por tanto, a fin de que el pueblo crea que en efecto el Eterno le había hablado y comisionado para la tarea de la primera redención, señales precisas tienen que ser dadas toda vez que este encuentro en el desierto fue privado y personal sin que hubieran testigos para demostrar su autenticidad. Lo mismo será establecido luego para los profetas. Como el profeta es alguien a quien viene la palabra del Loa de forma privada, la mayoría de las veces, ¿cómo podemos estar seguros de que es un profeta verdadero? En estos casos, la propia Torá establece la forma como podremos saber que es un vidente confiable. Las señales dadas por el profeta que deben cumplirse para demostrar que es en verdad un profeta enviado del cielo, como está escrito. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo sabremos la palabra que el Eterno nos ha hablado? Si el profeta hablara en nombre del Eterno y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que el Eterno no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Sin embargo, existe la posibilidad de que una persona haga señales provenientes de una fuente perversa y maligna. Por ejemplo, los hechiceros egipcios hicieron señales también, pero no provenientes de Elohim. ¿Cómo sabemos distinguir entonces entre una señal de un auténtico profeta y de un falso profeta? Esta posibilidad es real, por tanto la Torá nos da la respuesta. Si el profeta que haga señales ha anunciado cosas que en efecto se cumplen, pero tiene la intención de desviarte del temor y el servicio del uno y único Eloa verdadero y apartarte de su Torá y sus preceptos, arrastrándote al temor y al servicio de otros dioses, entonces es evidente que tal persona es un falso profeta. Que es el sentido de lo que fue escrito. En este caso, el Eterno lo permite como un nisayón, como una prueba, para saber si en verdad amamos al Eterno con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Probado que este es un falso profeta, es decir, que usó de fuentes perversas para hacer señales y prodigios con la intención de apartar al pueblo de Israel del Eterno y su Torá, no solamente debemos rechazar tal profeta, sino incluso los tribunales están en la obligación de llevarlo a juicio y probado su maldad, condenado a la pena máxima, la pena de muerte. En el caso de nuestro Ribi, debemos entender que su llamamiento y elección como Moshe y el resto de los profetas fue privado. Si bien es cierto que en varias ocasiones un bat kol fue escuchada, voz celestial fue escuchada a su favor delante de muchos testigos, no lo fue ante todo el pueblo de Israel. Consecuentemente, como Moshe Rabenu y Yehoshua deberá presentar las evidencias que demuestren más allá de toda duda razonable de que en efecto el Eterno le escogió, apartó, equipó y comisionó para la gran obra de la redención final. Y esto fue precisamente lo que hizo durante toda su vida, presentar las evidencias que ningún otro había hecho previamente, al extremo que un miembro de la Corte Suprema de Justicia tuvo que admitir: sabemos que has venido de Eloa, porque nadie hace estas señales que tú haces si Eloa no está con él, como ya estudiamos. La gran pregunta no es entonces acerca de si Rabenu Yehoshua presentó dichas señales, sino cuál fue el propósito por el cual lo hizo. Esto dijo el Ribi en su vida: al Eterno tu Eloa temerás y solo a él servirás.
la razón por la cual Él presentó las señales que presentó. Al Eterno tu Elohim temerás y solo a Él servirás. Luego, tened fe en Eloah. Luego, el que violare un solo mandamiento de la Torah, aún el más pequeño de todos, muy pequeño será llamado en el Malhut Hashemayim. Después dijo, volveos a Eloah de todo vuestro corazón, pues de lo contrario todos pereceréis. Después dijo, el que me recibe a mí, no me recibe a mí, recibe al que me envió, el Padre. Después dijo, yo no busco mi propio honor, sino el del Padre. Alabanza de los hombres no recibo. Yo no he venido a buscar mi propia gloria, sino la del Padre, el que me envió. También, no me llames bueno. Hay uno solo bueno, el Padre. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Después, todo lo que Moshe ha dicho, guardadlo y hacedlo. Son las evidencias que él presentó. Y la razón por la cual él presentó las evidencias. ¿Cuál fue la razón? La gloria de Hashem. Procuró siempre reunir al pueblo y traer de vuelta al pueblo a la Torah, a la fe original, a la fe de los patriarcas, que vinieran, dejaran la idolatría y que regresaran nuevamente, que dejaran las creencias extrañas y que se reunieran como pueblo, unidos en el temor a Hashem. Él buscó todo lo que hizo, lo hizo para mostrar la gloria de Hashem al pueblo y que el pueblo regresara a Hashem. No para alejarlos ni crear algo distinto. Ese fue su legado siempre. Todas las señales que él hizo fue en esa dirección. Procuró la gloria, que la gloria de Hashem se viera en medio de su pueblo y que el pueblo se preparara para recibir tal gloria. Ese fue el propósito por el cual él presentó todas las evidencias y el propósito por el cual enseñó todo lo que enseñó en su ministerio. Nunca se presentó a sí mismo, siempre presentó a su Padre delante del pueblo. Y siempre él pedía arrepentimiento, arrepéntanse de todos sus pecados. Hermanos, queda, hermanos, en nuestras manos el hacer todo lo que esté a nuestro alcance, cumplir con nuestra tarea como parte de la comunidad, como parte de la Alianza Mesiánica Israelita, como parte del pueblo de Israel, buscar la gloria de Hashem, dirigir nuestras vidas, nuestra fuerza, dirigir nuestra alma y hasta el último aliento de nuestra vida para que la gloria de Hashem descienda sobre su pueblo de Israel. Y si para eso tenemos que sacrificar hasta nuestras vidas, que así sea. Pero no debemos de claudicar y ello depende de las decisiones que tomemos como personas, como hogares, como comunidad, como alianza. Sepamos distinguir entre una cosa y otra. Mantengámonos firmes, guardando los mandamientos que competen a nosotros hoy en día dentro de la alianza. Dentro de la alianza.
Lo que debemos de guardar como miembros de una comunidad, como miembros de una alianza, guardémoslo sin murmurar. ¿Por qué? Porque esas son las herramientas que tenemos al alcance. No pretendamos tener más responsabilidad cuando no podemos cumplir la que tenemos. Si la responsabilidad que tenemos, aunque sea poca, la cumplimos, hagámoslo con el corazón en la mano, con un corazón sencillo, con una entrega total. Pero a veces uno quiere hacer más de lo que realmente puede. Y lo que puede hacer, no lo hace realmente como debería hacerlo. Si lo poco que compete en nosotros, en el nivel que estamos, lo hacemos con toda la voluntad, honestidad y con toda la alegría que podamos, les digo, nuestra vida espiritual no será la misma. Que nuestra meta no sea, que nuestra meta, es decir, que sea alta, ¿no? Que sea guardar mucho. Pero eso comienza guardando poco, pero bien guardado. Siendo fieles a lo que debemos de ser fieles. Y con la intención y el corazón dispuesto. Con total y absoluta voluntad de nuestra parte. Que Hashem, que el cielo nos ayude a todos, la verdad. Y que dispongamos nuestro corazón para ser herramientas en las manos del Eterno. Que Hashem nos haga humildes, que el cielo nos haga humildes para realmente poder ser útiles en sus manos. Y que nosotros seamos parte de su pueblo. Que nosotros seamos parte de ese grupo de hermanos que pelean y que trabajan para que la Shekinah, para que la gloria del Eterno pueda descender sobre su pueblo en el exilio. Y que todos podamos regresar a casa, ¿verdad? Donde nos está esperando la responsabilidad, donde el Padre nos está esperando con los brazos abiertos. Así es de que el cielo nos ayude a todos y se va a hacer.